Vamos a estar comentando The Seven Dimensions of ABA o las 7 dimensiones de ABA de una manera muy breve y muy resumida, ya que en una presentación similar posterior a esta se entra en detalle sobre cada dimensión en particular y se ofrecen además preguntas de práctica relacionadas con cada dimensión. Recordar que estas dimensiones van a definir la calidad, la ética y la evidencia científica del trabajo que realizamos nosotros como profesionales del análisis aplicado de conducta, y es por esto que son tan importantes. El resumen de las 7 dimensiones serían básicamente la dimensión aplicada o applied, la dimensión conductual o behavioral dimension, la dimensión analítica o analytical dimension, la dimensión tecnológica o the technological dimension, la dimensión conceptualmente sistemática, conceptually systematic, la dimensión efectiva o effective, y la dimensión de la generalización o la generalidad, que sería lo que se conoce en inglés como generality. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de the applied dimension? Aplicado significa simplemente que es importante para la vida diaria. Conductual significa, o en lo que se conoce como behavioral, significa que es observable y que es medible. La dimensión analítica significa que hay una relación funcional y que esta relación funcional queda demostrada con los datos. La dimensión tecnológica significa que hay un plan, que existe un plan claro y replicable. La dimensión conceptualmente sistemática o de conceptually systematic dimension simplemente significa que todo está basado en principios de ABA o derivados del análisis aplicado de conducta. La dimensión efectiva simplemente va a significar que los cambios son significativos, o sea que se logra un cambio que es evidente, pero además significativo. Y la dimensión de generality o generalidad va a significar que estos cambios logrados a través de la intervención se van a mantener en todos los contextos. Vamos a verlo ahora un poquito más en detalle. Recuerden que esto es una presentación muy breve, muy resumida, y que tenemos una segunda presentación donde sí entramos ya más en detalle y damos ejemplos más concretos. Esto es básicamente para quien lo está viendo por primera vez y necesita tener una idea pues general de cuáles son las dimensiones, las 7 dimensiones de ABA o en ABA. Applied o aplicado concretamente significa que nosotros como profesionales del análisis aplicado de conducta nos vamos a enfocar en conductas que importan para la vida diaria. Como profesionales de este campo podemos cambiar muchas conductas, pero siempre nosotros vamos a priorizar aquellas que mejoran la seguridad, que mejoran la independencia y que mejoran la comunicación, por ejemplo. Por ejemplo, enseñar al cliente o al niño en este caso a pedir una pausa o to request a break en lugar de hacer una conducta inapropiada como tantrum, tirarse al piso, golpear, etc. En este caso, estamos hablando de una conducta que va a mejorar su seguridad, su independencia y sobre todo su comunicación. ¿De qué hablamos en concreto cuando señalamos la dimensión conductual o the behavioral dimension? Simplemente significa que trabajamos con una conducta que es observable y que es medible. Definimos lo que la persona hace o dice, no estados internos subjetivos. La conducta, the behavior must be observable and measurable. Si no es observable y no es medible, no estamos cumpliendo con la dimensión conductual. No estamos cumpliendo con la Behavioral Dimension of ABA. Tenemos que ser capaces de describir esta conducta como, en este ejemplo, hit table 3 times. Golpear una mesa es una conducta que se ve, es fácilmente observable, pero además de esto es medible. Podemos contar las veces
que el cliente, el niño, el estudiante golpea la mesa. La dimensión analítica, lo que hacemos es que demostramos que hay una relación funcional. ¿Qué significa la relación funcional? Y esto es algo en lo que vamos a entrar en detalle más adelante en otras presentaciones. Significa que el cambio en la conducta ocurre porque manipulamos variables del ambiente y este cambio que ha tenido lugar en la conducta lo vamos a demostrar con datos, mirando nuestro baseline o nuestra línea de base y mirando luego el resultado final, o sea, lo que sucedió con la conducta. Luego estaríamos hablando de la dimensión tecnológica o the technological dimension of ABA y simplemente significa que el plan de intervención debe estar escrito de manera clara, de manera detallada, de modo que cualquier profesional lo pueda implementar exactamente igual. Luego vendría la dimensión que se conoce como conceptually systematic o conceptualmente sistemático, y lo que significa es que las intervenciones van a estar siempre basadas en principios del análisis de conducta. O sea, todas las intervenciones van a derivarse de los principios fundamentales del análisis aplicado de conducta. Estaremos hablando de reforzamiento, de extinción, de moldeamiento, sin entrar en el uso de ninguna terminología mentalista. Y tendríamos luego la dimensión efectiva, que básicamente lo que significa es que hablamos de que la intervención es efectiva cuando ha generado, ha producido un cambio significativo y funcional en la vida del individuo. No solo un cambio pequeño o estadístico. Em, Ojo aquí, cuidado con confundir la dimensión efectiva con la dimensión aplicada. Aplicada significa que la conducta que estamos eligiendo es importante, tiene un significado social importante para la vida del individuo, mientras que el efectivo no es solamente que sea importante, sino que la intervención haya dado resultado, que la conducta en realidad haya cambiado y haya generado, perdón, que la intervención en verdad haya generado un cambio significativo y funcional en la vida del individuo. No basta con que sea aplicado, también debe ser efectivo. Tiene que haber funcionado para poder hablar de esta dimensión de effective. Y por último tendríamos generality, que significa básicamente que la habilidad que enseñamos debe mantenerse en el tiempo, debe mantenerse en diferentes lugares, debe mantenerse con diferentes personas, usando diferentes materiales. Si este cambio en la conducta ocurriera solamente en el setting de la terapia, no podemos hablar de generalización. La generalización o la dimensión que se conoce como generality solamente aplica cuando en realidad la habilidad que hemos enseñado se mantiene en el tiempo, como ya dije, pero se va a mantener también en un lugar distinto. Digamos que le enseñamos a un skill, una habilidad al estudiante durante la terapia y luego pues este skill, esta habilidad se va a mantener en la casa, se va a mantener en la escuela, se va a mantener en el parque, en cualquier otro sitio donde el cliente esté y que también va a ser capaz de desarrollarla o de mantener esta conducta aprendida con otras personas, como ya dije, con otras personas en otros lugares y a través del tiempo. Eso es lo que significa la dimensión que se conoce como generality.